Y la verdad es que hoy día, con gran frecuencia, el peligro que hay es que podamos recibir al Señor con estado de pecado grave, y eso es un sacrilegio. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que recibir al Señor con la conciencia clara de pecado grave es un sacrilegio. Es verdad que hoy día también mucha gente no tiene conciencia de lo que es pecado grave, ¿no? Pero que creo que es importante. Y un pecado grave no solo es robar un banco, matar a alguien o atropellar a alguien con un coche. Un pecado mortal es no ir a misa el domingo porque es que no me apetece. O sea, estoy corriendo contra una ley de la Iglesia y no hay motivo suficiente para eso. O, por ejemplo, el yo dejarme llevar por la lujuria, en cualquiera de sus manifestaciones, y además no solo una tentación, sino consentir en la tentación. O, por ejemplo, robar cosas. Pues eso son cosas que dices tú, esto... Tengo que acudir primero a la confesión para estar bien preparado para poder recibir la comunión, que es muy importante, es el alimento de mi alma, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, que son cosas que me parece que es importante, ¿no? La primera, que hay que ser católico, porque es signo de unión, de unión común. Segundo, que hay que procurar no tomar nada en una hora. Antes eran 12 horas, no sé si os acordáis, que se decía, desde las 12 de la noche del día anterior hasta que se recibiera la comunión no se podía comer nada. Por eso no había misa por la tarde. ¿Por qué? Porque no había quien aguantara hasta la tarde. Lo que pasa es que ahora, al ser solo una hora, pues entonces, ¿y por qué se hace? Para que cuando la hostia consagrada caiga en nuestro estómago, pues no haya alimentos ni cosas, que es simplemente un detalle de respeto. Es verdad que Jesucristo está, y luego ahora hablaremos muy brevemente, en la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente presente, mientras el pan sea pan. En el momento que se destruye o que es eso, ya no está Jesucristo. Entonces, eso es importante también saberlo. Y la tercera es eso, no tener conciencia de pecado mortal, ¿no? Bueno, pues esas son las tres cosas que quería un poco dejar claro en cuanto a recibir la Eucaristía. Recibirlo del mejor modo. Yo tengo una pequeña lucha, es decir, no nos acostumbremos a ir en chándal a misa. No por nada. A mí me sorprendió y me maravilló, y sobre todo me aprendí mucho cuando en África, yo al ir por la calle los domingos, te das cuenta que había habido un cambio radical, porque los niños y las niñas iban vestidos siempre con pantalones cortos y camiseta, pues de poca calidad, pero es que el domingo iban con unos trajes blancos y con una... Dices, caray, tienen la conciencia, les han metido claro que van a una cosa importante, y muchos de ellos se pasan horas andando hasta que llegan a la iglesia. A veces las ceremonias duran 1 hora o 2 horas y a veces hasta más, y luego horas volviendo. Muchos de ellos no comen ese día, porque se pasan el día viajando. Digo yo, caray, si a nosotros nos dijeran eso, ¿qué haríamos nosotros, no? Que tela marinera. Bueno, pues eso lo pongo ahí como es importante, ¿no? Y yo creo que ya lo único que me queda, porque ya el tiempo apremia, es tocar el tema de la prenda de la vida futura. Y yo creo que eso de la prenda de la vida futura tiene que ver con algo que es muy profundo, que yo el otro día estaba dándole vueltas y dije, caramba, caramba, caramba. Si hay una palabra que define todo lo que el Señor tiene en su mente, es las nupcias, el casamiento, las bodas. Y uno dice, ¿estás seguro? Sí, sí. Desde que empieza el libro del Génesis, el Señor habla y dice, y por esta razón, está hablando del primer hombre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso lo dice antes del crecer y multiplicaos y llenar la faz de la tierra. Lo primero es en una carne. ¿Y qué es esa unión tan íntima? El Señor lo hace otra vez cuando a las bodas de Caná empieza a hablar y decir, bueno, señores, yo vengo a bendecir esto. Y el primer milagro son unas bodas. Bueno, pero no solo eso, sino que es que luego hay una interpretación exegética, o sea, es una exégesis del sacrificio del altar, y el sacrificio del altar se entiende también como una boda. Fijaos, el otro día yo os decía, el ofertorio es como la renovación de la pasión del Señor. Se ofrece algo, pan y vino. La consagración es el significado de la muerte de Cristo. Se separa el cuerpo de la sangre. Y luego la resurrección es la nueva vida que recibimos en la comunión. Cristo resucitado nos da nueva vida. Pero aquí también tiene un lenguaje esponsal muy fuerte. Esponsal me refiero a matrimonial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los dos esposos van al altar a recibir el matrimonio o a intercambiarse, una de las cosas que ellos hacen es ofrecer su cuerpo y su sangre. Ellos le están diciendo a la otra persona, yo soy tuyo y tú eres mío. Claro,
Eso es como el ofertorio. Estoy ofreciendo mi cuerpo y mi sangre. Pero es que luego llega a la consagración, ¿y cómo se consagra eso? Pues en el consentimiento, porque en el consentimiento la Iglesia les pide que digan, sí, quiero. Si eso que yo he dicho que voy a hacer, quiero hacerlo en público, con un testigo presencial de la Iglesia, para que quede claro que yo me comprometo a esto. Y luego ese matrimonio hay que consumarlo. Y la consumación es la comunión, común unión. Y uno dice, wow, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que es que la comunión es la voluntad explícita de Jesucristo a donde Él quiere llevarnos. Es la prenda de la gloria futura. Es tú aquí ya probando lo que Él te va a dar. Tengo aquí una cosa que tenía preparada que me ha llamado mucho la atención. Una de las cosas que más me sorprende, sobre todo hablando con mujeres, es que tenéis tanta percepción profunda de todo el tema del amor, de la relación, de la intimidad, que a veces, pues no sé, nos quejamos y puede que sea yo diría un tópico, pero es verdad, que a veces los hombres dicen, mira, déjate de rollo, no me líes, o sea, no me... Entonces una de las cosas que ocurre, y ocurre con el matrimonio, y sobre todo el tiempo, trabaja en esa relación de un modo bastante destructor, es en el que uno se va dando cuenta de que a veces mis expectativas, mis sueños, aquellas cosas que yo soñé que me iban a pasar o que yo deseaba con tanto deseo, y dices tú, es que esto no va por ahí, es que esto va cada vez peor. Y no solo eso, sino que uno a veces se desencanta, y el desencanto te lleva un poquito a ser irónico. Entonces, yo a veces me pasa cuando hago reflexiones sobre el matrimonio, pero lo hago desde el punto de vista de Dios, yo lo que hago es, ¿qué plan tenía Dios cuando hizo esto? Entonces, todas esas cosas buenas que hay ahí son de Él las ha puesto. Las malas las hemos puesto nosotros. Estas son las incrustaciones que le pasa al barco transatlántico, que se pasa tanto tiempo en el mar, que hay un montón de cosas que se le pegan, y entonces pues aquello parece hermoso y feo, pero alguien viene y rasca y quita todo aquello y dice, bueno, pues está mejor, pero todavía ese deterioro está ahí. Me llama la atención que los matrimonios, sobre todo cuando son mayores, dices tú, Dios mío, como sigan así, es que se separan, ya verás. Y bueno, ya llevan mucho tiempo y ya han vivido muchas cosas, pero es que la relación de querer que una persona o que un hombre sea lo que todo, es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un gancho que es incapaz de sostener el peso de lo que estás haciendo. Y el otro día leí, alguien me escribió y dice, yo veo que con el paso del tiempo nuestras limitaciones van a ser cada vez mayores y que hay que aprovechar cada día, cada minuto, cada segundo, que tiempo para dormir y para descansar ya habrá. Como dice el Papa Juan Pablo II, que decía, Santo Padre, está usted muy cansado. Y va y dice, no se preocupe, ya habrá tiempo para dormir en la eternidad. Entonces, que era impresionante cómo... Pero a lo que voy es, y con esto quiero acabar porque no quiero seguir más adelante, que... el hecho de que sea una prenda futura es que el matrimonio de verdad, tanto para las personas célibes como para las personas casadas, no es esa otra persona, o no es ese compromiso con esa institución o con con la iglesia o con el sacerdocio, sino que es preparación para la verdadera, única y absoluta comunión que será en el reino de los cielos con Jesucristo. Y la comunión es simplemente un entrenamiento. Yo me voy acostumbrando, yo me voy habituando a que llegue un momento en que diga, Señor, ya no necesito la Eucaristía porque ahora te tengo ya real, sustancial y totalmente presente para siempre. Por lo tanto, María es el ejemplo para nosotros, porque ella no solo recibe el cuerpo y la sangre, sino que también su cuerpo también ascendió a los cielos. Que así sea, y ahora nos levantamos y aquí acabamos, que esto ha sido muy largo.